Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Un 13 de junio, como hoy, queridos amigos, se produjo el único golpe de Estado que hubo en Colombia en el último siglo, en el siglo XX, y en lo que va corrido de este siglo XXI. El 13 de junio de 1953. ¿Qué era lo que ocurría? En el mes de la trágica muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue una conmoción universal, empezó lo que se llamó en Colombia la violencia política. En el asesinato de Gaitán, que fue cometido por Fidel Castro y por sus amigos que vinieron desde Cuba para sabotear la conferencia panamericana de entonces. Es que estamos hablando de las cumbres de las Américas y esta era una cumbre de las Américas, la conferencia panamericana. Vino entonces el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán por parte de Fidel Castro y sus amigos. Aquello fue pavoroso. Estalló lo que se llama el 9 de abril de 1948 o el Bogotazo. La gente salió enfurecida a la calle y el designio era atacar el Palacio de los Presidentes. Para desventura del país no había ministro de guerra en propiedad. Era mi padre, que se encontraba en París esperando el nacimiento de nuestro último hermano, de Guillermo Alberto, y se nombró al doctor Lozano Torrijos como ministro de Defensa encargado, de lo que no tenía mucho conocimiento, y la ciudad estaba desguarnecida, Bogotá estaba desguarnecida. Y estalla el 9 de abril de 1948, la gente se vuelca furibunda sobre las calles, destruye lo que encuentra a su paso, incendia, mata. Aquello fue terrible, dirigidos por Fidel Castro, que fue el personaje siniestro de aquella ocasión. Finalmente, gracias al valor del doctor Ospina Pérez, más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo, y de doña Berta Hernández de Ospina Pérez, quien salió uniformada para ponerse al frente de las escasas tropas que custodiaban el palacio, la sublevación se pudo contener hasta que llegaron las tropas de refuerzo que venían desde Boyacá, desde Tunja, y que lograron restablecer el orden. Un orden supremamente complejo. Los partidos se citaron en una cita no escrita, pero resolvieron matarse entre ellos. Y ese fue el comienzo de la violencia política que llegó hasta el año de 1953. Pueblos enteros conservadores eran pasados a cuchillo y a bala a fuego por los liberales. Pueblos liberales eran destruidos por las fuerzas conservadoras. Se dice, no hay nada que lo pruebe, pero se dice que los muertos en la violencia política fueron 300.000. 300.000 muertos. Era la locura. El país no se podía gobernar. El presidente entonces era el doctor Laureano Gómez, y el doctor Laureano Gómez estaba enfermo y le había cedido la presidencia a quien era el primer designado, como así se lo llama, el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez. La situación no podía ser más compleja ni más comprometida. Y fue así como los partidos políticos resolvieron presionar al teniente general, sería teniente general Gustavo Rojas Pinilla, para que se hiciera cargo de la presidencia de la República mediante un golpe de Estado. Golpe de Estado que se produjo un 13 de junio, como hoy, del año de 1953. Un golpe de Estado completamente incruento, habrá que decirlo,
En ese momento no hubo otra cosa distinta que un pronunciamiento de las fuerzas militares que asumían el poder a través del general Gustavo Rojas Pinilla. 13 de junio de 1953. Respaldado ese golpe de Estado por dirigentes políticos de todos los partidos, el doctor Laureano Gómez salió al exterior con su familia, entre ellos con Álvaro Gómez Hurtado, que tendría tanta significación en la vida política del país tiempo después. Pero eso ocurría el 13 de junio de 1953. Gustavo Rojas Pinilla asumía el poder. Lo que pasa es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para desgracia de Colombia, el general Rojas Pinilla no cumplió lo que se esperaba de él, que era un tránsito ordenado e inmediato a la vida civil, sino que se dedicó a un ejercicio del poder con muy poca gente. Las últimas épocas del general Rojas Pinilla en el poder fueron sencillamente lamentables. Las manifestaciones que intentaba hacer y a las que concurrían 4 gatos, dicho literalmente. No tenía respaldo ninguno en la población civil. Lo que tenía era una repulsa unánime de los partidos políticos que resolvieron dejar atrás la lucha fratricida que había empezado en 1948 para sustituirla por un sistema de reparto del poder que consistiría en una alternación que duraría 16 años y en una paridad en la que los partidos se repartirían el poder. Fue una terapia supremamente audaz con la que terminaron los efectos del 13 de junio de 1953, un 10 de mayo de 1957, cuando movidos por la presión popular, los militares le dicen al general Rojas Pinilla que debe abandonar el poder y el país. Y se organiza la Junta Militar de Gobierno, encabezada por el general Gabriel París, con el general Ordóñez, director de la policía, Deogracias Fonseca, Rafael Navas Pardo y Rubén Piedrahíta Arango, el contraalmirante. Una junta militar de gobierno que sustituiría al general Gustavo Rojas Pinilla y que le abriría espacio a esa grande tarea política que se cumplió con el nombre del Frente Nacional. Los partidos políticos hicieron la paz, cesó la violencia política, cesó la violencia en las elecciones y fue sustituida por el principio de la alternación y el principio de la paridad entre los partidos. 13 de junio de 1953, un día como hoy, se dio el único golpe de Estado que registró Colombia a lo largo de todo el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. 13 de junio de 1953. Hoy en la historia, 9 de la mañana, 3 minutos.